En el día de hoy estaremos hablando sobre la ética comunicativa, entendida sobre la necesidad que tiene el ser humano de establecer vínculos y de la manera correcta se hace por medio de el mensaje que se transmite. Por ello, entonces vamos a hablar sobre la ética y la dialéctica. Entonces la ética viene del griego ética, de ethos, comportamiento o costumbre, principios o pautas de la conducta humana. La ética se ocupa de las normas de la conducta humana. La dialéctica, entonces, ya viene del griego tekné, que literalmente significa técnicas de la conversación. Entonces, desde este punto, nosotros vamos a comprender cuál es la importancia de la ética comunicativa, cuál es la importancia de la dialéctica, de qué manera o cuáles son las técnicas que se deben emplear para mantener una conversación asertiva y donde podamos nosotros dar soluciones quizás a algunas problemáticas que se puedan generar, bien sea en el ambiente familiar, en el ambiente social o literalmente como individuos. Entonces, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre cómo se ha entendido la ética comunicativa a través de la historia partiendo desde el siglo XX en las últimas décadas. Entonces, el diálogo como tal es la única forma que nos queda para saber si los intereses subjetivos, o sea, lo que viene del individuo internamente, pueden convertirse en normas universales. De esto entonces, entender que esa ética comunicativa tiene un fundamento, tiene una base y es la autonomía como tal. Y esa autonomía entonces le da vía libre al individuo para asumir ese carácter como autolegislador, como esa persona que es capaz de regularse a sí misma, de regular su comportamiento, su conducta, sus palabras y lógicamente así mismo el tipo de mensaje que quiere transmitir. Ahora, para establecer esa ética comunicativa, todo ser humano necesita de la racionalidad. Y esa racionalidad debe estar basada en el uso de la moral, en el uso de la verdad, para poder establecer ese mensaje de una manera correcta. Entonces, aspectos importantes de la racionalidad, como tal, literalmente está la razón dialógica. ¿Qué quiere decir eso, profe? Entonces, la razón dialógica está diciéndome que todo individuo tiene la capacidad de usar el diálogo, la comunicación asertivamente, o sea que puede producir unas consecuencias morales, unas consecuencias éticas que pueden beneficiar a una sociedad. Entonces, en primer lugar, la moral. En este caso, la persona como interlocutora puede ser la que puede transmitir el mensaje, pero de una manera incondicional, validándola desde la verdad. También se usa esa racionalidad en la ética comunicativa cuando damos validez a las normas que se han establecido en una sociedad. Entonces yo no puedo transgredir al otro, no puedo vulnerar los derechos del que está al lado mío, ¿sí? O que hace parte de un grupo étnico, bien sea afrodescendientes, bien sea la población rom o romaní, ¿sí? Que ya saben que son los gitanos. Y también en este caso podemos hablar de aquellos que tienen algún tipo de condición vulnerable. Aparte de ello, entonces también hay unos aspectos básicos que todos debemos reconocer, y es que nosotros debemos ser partícipes continuamente
de una práctica comunicativa que beneficie o que mejore la calidad de vida de todo ser humano. Para ello, entonces, reconocemos en primer lugar que hay un emisor, que hay un mensaje y que hay un receptor. Entonces, las personas tendrán su carga subjetiva propias de todo ser humano en cuanto a sus aspiraciones, sus visiones, sus valores, sus roles sociales, sus vinculaciones políticas, ideológicas, religiosas. Eso hace parte del individuo y como tal, pues nos vamos a enfrentar siempre a esa carga subjetiva. Por otro lado, estará lo que se desea comunicar, y en ella no solo estará presente el discurso o el argumento, sino también la intencionalidad, o sea, cuál es el fin del mensaje que se está transmitiendo. Finalmente, las personas depositarias de este mensaje voluntariamente tendrán que acceder a participar de este proceso. Ahora bien, será necesario que se cumplan ciertas condiciones mínimas para la efectividad en la comunicación. Primero, compartir un ethos, ¿sí? Un ethos cultural, o sea, una condición elemental que se necesita para establecer un lenguaje coherente. Ser claro en lo que se quiere decir, entendiendo cuál es el mensaje, quiénes van a recibir ese mensaje, ¿sí? Cuál es el propósito que tengo, qué espero al transmitir ese mensaje, qué espero recibir, qué espero solucionar, qué quiero alcanzar. Y luego entonces la reciprocidad. Para que exista comunicación es necesaria una retroalimentación, una ida y vuelta entre los actores que intervienen, una empatía también, si el objetivo es consensuar. Entonces, desde este punto de vista, vamos a establecerlo como un parámetro. Entonces, también existen unas condiciones para la comunicación eficaz, que es la coherencia, la empatía y la reciprocidad. Entonces, dentro de esa coherencia, debemos establecer que no solamente se debe hablar o transmitir un mensaje, sino que mis acciones deben ir acorde a lo que estoy planteando. Entonces, si dentro de esa comunicación o ese mensaje, una mamá está enseñándole al hijo a no robar, le está diciendo que no se debe robar, pues entonces debe haber una coherencia entre lo que se está diciendo con lo que se hace. Por lo tanto, la mamá debe ser un ejemplo de honradez. Eso es establecido desde la coherencia. Cuando hablamos de empatía, entonces es la capacidad de ponerme en el lugar del otro en la medida en que yo estoy comunicando un mensaje o me lo están transmitiendo a mí. Entonces hay diversidad de mensajes que se dan o que se pueden transmitir, pero más allá de transmitirlo como tal, es en un momento tener la capacidad de ponerme, ¿sí?, en el lugar del otro si se ve afectado por algún tipo de problema, bien sea de carácter económico, social, el carácter también que puede ser desde el punto de vista de violencia intrafamiliar o también desde los grupos alzados en armas en nuestro país. Entonces todo depende del contexto, pero también del individuo, de esa capacidad que tiene de asumir un rol que le permita conocer y entender la necesidad que tiene la otra persona o el grupo social. Y la reciprocidad. Entonces, esas condiciones para la comunicación eficaz deben estar ligadas bajo parámetros del dar y de recibir. Si yo estoy transmitiendo un mensaje, ¿sí?, un mensaje donde la verdad es el centro, pues eso esperamos también de la otra persona o del otro grupo social. Entonces siempre debo estar atento al dar y recibir. Por eso debemos reflexionar, por eso debemos mirar realmente qué es
el mensaje que se está transmitiendo, cuáles son los propósitos, cuáles son los objetivos, para poder establecer esa comunicación eficaz de acuerdo a esa dialógica. Dentro de estos parámetros, entonces, se debe hablar con la verdad para que haya una comunicación asertiva y dejar de lado la mentira, que es un problema y un factor que sigue generando diferentes tipos de discordias, de problemáticas a nivel no solamente familiar, a nivel general, sino que también como ciudadanos. Entonces, dentro de la comunicación, debemos entender que no es literalmente una comunicación asertiva. Entonces, el predicar no necesariamente me va a generar a mí el comunicar de manera efectiva un mensaje, el hablar con el otro con fines de generar intimidación. No estaríamos entonces hablando de una comunicación asertiva. Recuerden que una comunicación asertiva me permite dialogar con el otro para buscar una solución, para establecer vínculos que mejoren nuestras relaciones como seres humanos. También entonces aquí pueden ver diferentes tipos de formas en las que no necesariamente se puede llegar a una buena comunicación. La ética discursiva entonces no solamente está manejada bajo el filósofo de Habermas, sino también desde Kant. Ellos dos entonces establecen la necesidad del diálogo, pero cada uno bajo diferentes objetivos. Entonces, la principal modificación consiste en sustituir la buena voluntad solitaria, o sea, la del individuo, la de la conciencia, por una verdadera voluntad basada literalmente en el ideal del diálogo, pero en comunidad. Entonces, Kant la plantea esa ética comunicativa desde el individuo, desde la conciencia moral de cada persona, pero Habermas plantea el diálogo desde la comunidad. O sea, no solamente se va a beneficiar a unos pocos, sino donde se pueden beneficiar muchos y se pueden alcanzar o atrasar algunas normas básicas para poder beneficiar a una sociedad, que sería la acción comunicativa. Características principales, entonces, práctica de la ética comunicativa, que es reconstructiva y crítica, de respeto a la diversidad, apropiación de recursos tecnológicos y participación igualitaria. También va a ampliar la reflexión y tiene en cuenta otras formas de pensamiento teórico y práctico. Tiene en cuenta la navegación interactiva, interconectada, para la lectura crítica y la comprensión de las problemáticas que se generan en la sociedad. Todo esto se puede usar para tener una buena comunicación y tener en cuenta la ética en el discurso. Aquí vemos algunas reglas básicas del discurso, del mensaje que se quiere transmitir. Lo importante de estas reglas que ustedes están viendo en este momento es identificar el mensaje, tener la capacidad de usar el lenguaje racional de manera respetuosa. Si es de carácter afirmativo el mensaje, pues entonces lograr vincular a la otra persona para que se puedan llegar a acuerdos efectivos. Y si no es con el carácter de llegar a acuerdos, entonces por lo menos intentar de no dejar ningún tipo de daño o huella en medio de la sociedad. Dentro del contexto y la filosofía de Habermas en la acción comunicativa, entonces lo que él plantea es que el diálogo debe ser el objetivo de toda comunidad y de toda sociedad.
Para ello, entonces, todos tenemos el derecho de exponer nuestro propio pensamiento, todos tenemos el derecho de plantear nuestras propuestas y objetivos con las razones que puedan fundamentar dichas propuestas. Dentro de la ética comunicativa, entonces, todos estamos llamados a respetarnos los unos a los otros, respetando la libertad de pensamiento, buscando siempre el cumplimiento de las normas éticas, trabajando como sociedad y entendiendo también que está ligada a la ética colaborativa. Recuerden que dentro de la ética colaborativa, entonces todos buscamos un bien y un fin común y no un beneficio individual, que es lo que se hace desde el discurso del poder, donde hay unos pocos que mantienen y dominan y otros que se someten a ellos. Entonces la invitación es que desde la ética comunicativa comencemos a mejorar nuestra comunicación en nuestra familia, que intentemos comprender los mensajes que nos transmiten continuamente, no solamente en nuestra casa, sino también por medio de los medios de comunicación y diferentes tipos de tecnologías que podemos estar usando, que también nos dan a conocer diferentes mensajes. Habermas invita entonces a que todos nos comuniquemos practicando los valores éticos de la responsabilidad, del respeto por la diferencia, asumiendo la libertad de una manera responsable, atendiendo ante todas las necesidades que puedan tener los que nos rodean.